Proseguimos con otro filósofo gentil que se convirtió al cristianismo. En este tema, Forjadores del Cristianismo en su segunda edición. Parte 19. Marción de Sinope. Estimados amigos, como lo he dicho en varias oportunidades, esto es solo un comentario documentado, del cual usted puede tener la opinión que considere conveniente. Pero a la vista está la cantidad de evidencia histórica que demuestra que, la doctrina trinitaria, fue sacada usando solo herramientas helenísticas por los padres de la Iglesia, después de la muerte de los que conocieron de primera mano las enseñanzas del Mesías Jesús o Yeshua. Por todos los factores sociales y políticos, mencionados anteriormente que estaban presentes, en este proceso de su formulación. Por lo tanto, queda en sus manos la decisión, de seguir con un dogma ciego, o abrirse a investigar el dogma trinitario, no por las Escrituras, ya que en ellas no aparece en tal concepto, sino con la evidencia histórica, que podrá ser encontrada en los historiadores, enciclopedias y diccionarios que traten sobre el tema. Dicho esto, seguimos. Una de las figuras que no podemos dejar de estudiar es la de un cristiano llamado Marción. Marción de Sinope, 85 de nuestra era, en Sinope, Ponto, 160 en Roma. Ciertos autores dan 95-161, escritor y teólogo griego, fue un heresiarca cristiano del siglo II. Su doctrina se resume en la existencia de dos espíritus supremos, uno bueno y otro malo, y considera al Dios del Antiguo Testamento a uno inferior de estos, simple modelador de una materia preexistente. Marción llegó a Roma en el año 144 después de Cristo, donde él fundó su escuela al estilo de las academias de filosofía de la Roma imperial. Él consideró que su interpretación de la fe cristiana era el cristianismo auténtico, y esta escuela se transformó luego en un movimiento denominado marcionismo. Marción el griego nació en un hogar cristiano en la región del Ponto. Su padre fue obispo, estudió filosofía y en su pensamiento cristiano se puede ver la tremenda influencia de Platón, especialmente en el área de la cosmología. Marción enseñó que existe un mundo material donde debe reinar el orden y la justicia, pero al mismo tiempo hay un mundo espiritual donde la gracia de Dios es predominante, donde el amor es lo que va a atraer a los pecadores. Decía Marción, que el Dios que rige el mundo material es el Dios de los judíos, y el Dios que rige el mundo espiritual es Jesús. Los judíos viven en el mundo material, por eso necesitan la ley. Nosotros los cristianos, decía Marción, vivimos en el mundo espiritual donde existe el amor y la gracia de Dios, Jesús, por lo tanto no hace falta la ley. El Dios de los judíos, decía Marción, es un Dios que ordena matar a los inocentes, que requiere sacrificios de sangre, que da permiso para destruir ciudades y pueblos enteros, pero aparte de ese Dios vengativo de los judíos, existe otro Dios lleno de amor y de gracia. Ese otro Dios es la que la mayoría desconoce, y es el Dios de amor predicado por Pablo y Lucas. Cuando usted se refiere a Dios como malvado y sanguinario, entonces usted es un marcionista y pertenece a esta escuela. Según Marción, Pablo renunció al judaísmo y se divorció completamente, se separó de la ley y dio al mundo la revelación del Dios de amor, Jesús. Solamente Pablo comprendió esto según Marción, y el resto de los apóstoles no lo comprendieron. Según Marción, las citas del Antiguo Testamento que hay en los escritos de Pablo son interpolaciones posteriores, es decir, algunos judíos las introdujeron. Esto llevó a Marción a establecer la lista de los libros que debían ser aceptados como inspirados por la comunidad cristiana que él dirigía. En esa lista todos los escritos de Moisés son eliminados, por no ser considerados por Marción como inspirados por el Espíritu Santo. Mateo, Marcos, Juan, Hebreos, Santiago, son eliminados. Solamente quedan como válidas e inspiradas por el Espíritu Santo, Lucas, Hechos y las cartas de Pablo. Decía Marción, Jesucristo no es humano realmente. La parte o el versículo del nacimiento físico de Jesucristo en Lucas es una interpolación que fue añadida. La Iglesia estaba en adulterio espiritual por haber ignorado los escritos de Pablo. Fuera de Pablo no hay razón de ser para el cristianismo. Es triste que aún Marción domine la interpretación presente de las Escrituras por los cristianos actuales. Marción decía, que los obispos cristianos con sus conceptos de la moralidad cristiana, no han hecho otra cosa que poner sobre los hombros de los creyentes una carga que ellos no pueden llevar. Vivimos bajo la gracia y el amor de Dios, no bajo las cargas moralistas de los obispos. Decía Marción, el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con los cristianos.
es para los judíos exclusivamente. El único que entendió a Jesucristo fue Pablo, ningún otro apóstol lo comprendió. Ciertamente he podido escuchar esto aún hoy en día. Entonces, mis amigos, el marcionismo introduce un nuevo concepto de cristianismo basado en las siguientes premisas. Hay dos dioses, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos. Hay dos libros, el Antiguo Testamento para los judíos, las cartas de Pablo, Lucas y Hechos para los cristianos. Todas las citas que aparecen en las cartas de Pablo y en Lucas, fueron añadidos por los judíos para tratar de corromper los escritos de Pablo, y hay que extraerlas para descubrir las riquezas del cristianismo. Cristo no es ningún logos, es el verdadero Dios aparecido en forma humana no real, sino aparente. ¿Para qué todo esto? ¿Qué decía Marción? Para que Jesús revelara el mundo espiritual basado en el amor y la gracia de Dios. Mis amigos, esa era la enseñanza de Marción, nos preguntamos. ¿Se parece esta enseñanza de Marción 1800 años después aproximadamente, a la realidad cristiana de estos tiempos? El punto más serio, según los tópicos analizados por los pastores y obispos de esta época ante la postura de Marción, es el hecho de que Jesucristo no era un ser humano real, sino aparente. En otras palabras, Marción estaba sacrificando completamente la humanidad de Jesús en su teología, y por lo tanto, se inicia un movimiento contra Marción, que da origen al más grande debate teológico, que aún perdura hasta nuestros días. En el próximo episodio, si el Eterno lo permite, veremos a otro filósofo gentil, que también se convierte al cristianismo, y crea un movimiento que aún hoy por hoy perdura. Parte 20. Montano y su doctrina. Saludos a todos. Salom. Elisha ben Medahim.